Todos ignoraban a la hija sorda del millonario. Hasta que una camarera lo cambió todo. La niña señalaba el plato y lloraba. Fue entonces cuando una simple camarera se detuvo en medio del salón, dejó la bandeja en la barra y se dirigió hacia la niña. Nadie entendía lo que iba a hacer, pero lo que esa camarera haría en los siguientes minutos cambiaría la vida de esta familia para siempre. No era un llanto por un capricho. No era terquedad. Era desesperación. Era el llanto de alguien que quiere ser entendido pero no puede. De alguien que abre la boca y no sale ni una palabra. Alguien que agita las manos en el aire mientras todos desvían la mirada. Laura tenía 7 años y era sorda de nacimiento. Todo el restaurante se quedó en silencio. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire, la gente apartaba la mirada. Una mujer en la mesa de al lado susurró algo a su marido con una mirada de desaprobación. Un camarero dio un paso atrás. Sin saber qué hacer, el gerente se acercó con esa sonrisa falsa de quien quiere que el problema desaparezca rápido. Jorge Cavalcanti estaba sentado, junto a su hija, con la corbata torcida y los ojos rojos. El hombre más rico de aquel salón, el que pagaba los impuestos más altos de esa ciudad, el que tenía una planta entera en un edificio comercial y una mansión con 8 dormitorios. Y en ese momento era el padre más indefenso del mundo. No podía hacer nada. Laura lloraba, apretando los puños. Intentaba decir algo con los dedos, rápido, desesperada, pero nadie allí la entendía, ni siquiera su propio padre. Jorge Cavalcanti no tenía la costumbre de salir con su hija. No porque no la quisiera. La quería con una fuerza que dolía. Pero querer a Laura era difícil, porque aún no había aprendido a manejarlo. Era un dolor mezclado con culpa, mezclado con la nostalgia por aquella que nunca pudo olvidar. Ana, la madre de Laura, murió durante el parto. Una hemorragia severa. Los médicos lucharon durante horas. Jorge estaba detrás de la puerta de la habitación, escuchando sonidos que nunca podría olvidar, cuando el médico salió con el rostro sombrío. Jorge ya lo entendía todo. Tomó a su hija en brazos por primera vez y miró esa carita perfecta, sin poder respirar con normalidad. La hija sobrevivió, la esposa no. Y Laura nació sorda, lo cual se diagnosticó varias semanas después, cuando los análisis confirmaron lo que los médicos ya sospechaban. Jorge pagó a los mejores especialistas, pagó por los aparatos más modernos, pagó por todo lo que se pudiera comprar con dinero. Pero ningún aparato devolvió la voz que Laura nunca tuvo, y ningún médico enseñó a Jorge a hablar con su propia hija. El problema era precisamente ese, el verdadero problema, del que nunca habló con nadie. No sabía cómo hablar con ella. Una vez, 3 años atrás, intentó aprender el lenguaje de señas, contrató a una maestra particular, compró libros, vio videos, duró 6 semanas. El trabajo llamaba, aparecían reuniones, surgían viajes y lo fue dejando para después. El después se convirtió en nunca. Laura creció con niñeras pacientes y terapeutas competentes. Creció rodeada de profesionales, pero creció sin su padre cerca. Ese sábado, Jorge despertó con otra actitud. Era el cumpleaños de su hija, 7 años, y por primera vez en mucho tiempo, miró a su hija durante el desayuno, a esa niña de cabello rubio y ojos como los de su madre, y pensó que estaba perdiendo algo que ya no volvería. «Vamos a salir», le dijo la niñera. «Hoy me quedo con ella». La niñera se sorprendió, pero no dijo nada. Jorge tomó a su hija de la mano, la ayudó a ponerse el abrigo, y los dos solos fueron al restaurante de la esquina, un lugar lujoso. Se sentaron, se acercó el camarero. Jorge pidió para los dos, porque no sabía cómo preguntarle a su hija qué quería. Señaló en el menú 2 platos parecidos. Pensó que estaría bien, pero no era así. Laura miró el plato que le trajeron y se quedó quieta. Luego comenzó a mover las manos rápidamente, señalando el plato, señalando el menú, señalando a su padre. Jorge no entendía nada. Sonrió nervioso y dijo: «¿Puedes comer, cariño?», dijo en voz alta, pero los labios de ella temblaron. No entendía lo que su padre decía. El llanto llegó lentamente. Primero los ojos se llenaron de lágrimas, luego le tembló la barbilla, luego apareció el sonido. Ese sonido tan particular que hacen los niños sordos cuando lloran. Un sonido que atraviesa cualquier muro y rompe cualquier corazón. Todo el restaurante se quedó en silencio. Jorge se levantó, sin saber qué hacer. Intentó tocar el hombro de su hija. Ella se apartó. Intentó hablar más despacio, pronunciar las palabras por sílabas con los labios, pero no sirvió.
El gerente se acercó, con pasos rápidos. El camarero se quedó mirando. Una mujer pidió en voz alta que la cambiaran de mesa, sin siquiera intentar disimular. Fue en ese momento cuando una camarera dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió hacia Laura. Se llamaba María, e iba a hacer algo que nadie allí siquiera había intentado. María no pidió disculpas ni esperó permiso. Simplemente se acercó. Se agachó a la altura de Laura no con lástima, sino con atención, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que hace. Y luego levantó las manos y comenzó a hablar en lengua de señas. Jorge se quedó paralizado. No entendía lo que la camarera decía, pero Laura dejó de llorar en ese mismo segundo, literalmente en ese mismo segundo. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se cerró. Miraba las manos de María como si viera un milagro. Luego, sonrió. Primero una pequeña sonrisa, y luego sonrió de oreja a oreja, como sonríen los niños cuando son verdaderamente felices, mostrando todos sus dientecitos. Laura respondió con señas, rápido, con entusiasmo. María se rió, respondió. Laura se rió con ella. Jorge miraba la escena sin poder decir una palabra. El gerente se quedó inmóvil, el camarero se quedó inmóvil. Todo el restaurante enmudeció. Esa simple camarera con delantal blanco, sin ningún título, con el pelo recogido con una simple goma, estaba teniendo con Laura la conversación más natural que Jorge había visto jamás entre su hija y cualquier adulto en toda su vida. María se volvió hacia él y dijo con voz tranquila. Ella quería el plato sin cebolla. ¿Tiene alergia o no le gusta? Jorge abrió la boca. No sabía qué responder. No lo sabía. María se giró hacia Laura y le preguntó con señas. La niña respondió. María se giró de nuevo hacia Jorge. No le gusta. Nunca le ha gustado. Pero no pasa nada. Solo quiere cambiarlo. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, claro que se puede. Su voz sonó ronca, algo que él mismo no esperaba. María se levantó. Se ajustó el delantal. Fue a la cocina y regresó al cabo de unos minutos con un plato nuevo sin cebolla y con un pequeño detalle extra que nadie había pedido. En el borde del plato había un trozo de sandía, cortado en forma de estrella. Laura lo vio y se quedó con la boca abierta. Hizo una seña que Jorge no entendió. María respondió sonriendo con señas. Luego se lo explicó al padre. Ella preguntó si lo había hecho para ella. Le respondí que sí. Ella dijo que es lo más bonito que ha visto en su vida. Jorge tuvo que tragar saliva. Durante la comida, María se acercó a su mesa varias veces más de lo necesario. Sin ser invasiva, sino atenta. Cada vez que Laura quería decir algo, levantaba la mano hacia la camarera, y María aparecía. Se inclinaba, escuchaba y traducía al padre cuando era necesario. Era la primera vez que Jorge y Laura comían juntos de verdad, con conversaciones, con risas, con entendimiento. Cuando terminaron, Jorge se quedó un rato mirando cómo su hija dibujaba en una servilleta con un lápiz que María había traído sin que nadie lo pidiera. ¿Dónde aprendió? ¿Lengua de señas? Preguntó cuando María pasaba cerca. Ella se detuvo. Se secó las manos en el delantal. Lo aprendí gracias a mi sobrina. Ella también es sorda. Lo aprendí porque quería hablar con ella de verdad. No quería que creciera pensando que el silencio es su lugar en el mundo. Jorge miró a María durante un largo rato, sintiendo cómo el peso de esa frase se asentaba dentro de él. Muchas gracias, dijo. Eran solo 2 palabras, pero su voz temblaba tanto que decía mucho más. María asintió discretamente y se fue a atender otra mesa. Jorge miró a su hija, que seguía dibujando concentrada, con la punta de la lengua asomando entre los labios, como siempre cuando se concentraba, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió que realmente estaba presente allí. Sacó la cartera del bolsillo, dejó sobre la mesa una cantidad, que no era una propina, sino un gesto de gratitud, y luego volvió a llamar a María. Esto es por lo que ha hecho por mi hija hoy. María miró el dinero, luego lo miró a él. Señor, yo no hice nada por dinero. No acepto esto. Su voz fue firme, pero sin aspereza. Lo hice por ella. Sé muy bien lo que es querer ser entendido por alguien y no lograrlo. Mi sobrina me enseñó esto. No tiene precio. Jorge se quedó quieto. Nadie en su círculo había rechazado nunca nada antes. Vio que ella era diferente. Jorge volvería allí, muchas veces más, y esa decisión de regresar cambiaría su vida y la de la pequeña Laura.
y Jorge ni siquiera imaginaba lo que descubriría sobre María en las semanas siguientes. Pero algo dentro de él ya había cambiado durante esa comida, y para ese algo ya no había vuelta atrás. Jorge volvió el miércoles, luego volvió el sábado, luego el martes, luego cada semana, a veces 2 veces por semana. Siempre con Laura, siempre pidiendo que los atendiera María. Laura empezó a esperar con ilusión esas visitas. Por las mañanas, los días que iban al restaurante, se despertaba antes, se arreglaba sola, estaba lista antes que su padre y se quedaba a la puerta con su bolso al hombro, golpeando el pie con impaciencia. Jorge veía todo esto y su corazón se estremecía, pero de una manera hermosa. María le enseñaba a Laura durante sus descansos cosas sencillas, juegos en lengua de señas, historias, contadas con las manos. Laura aprendía rápido, con esa velocidad de los niños que encuentran un lugar a que pertenecen. Y se reía. Dios, cómo se reía. Pero allí estaba ocurriendo algo más. Jorge empezó a notarlo. Miraba a María de una manera que ya no era solo gratitud. Era atención, era curiosidad, era ganas de saber más. Había algo en ella que no encontraba en la gente de su mundo. Directa pero no grosera, amable pero no falsa, fuerte pero sin necesidad de gritar. Un día llegó, antes de lo habitual, y encontró a María sentada en un rincón del salón vacío, en su descanso, con un libro entre las manos. En la portada ponía lenguaje y afecto. Él preguntó de qué trataba. De cómo nos comunicamos con quienes amamos, dijo ella, sin apartar la vista de la página. No solo con palabras, sino con la presencia, la atención, todo el cuerpo. Jorge se quedó callado un momento. ¿Cree que yo pueda aprender lengua de señas?, preguntó. Él. María cerró el libro y lo miró. Dudó un segundo antes de responder. Creo que ya está aprendiendo. ¿Cómo es eso? Usted ha venido hoy. Antes de sentarse, se acercó a Laura y le señaló el menú. Esperó a que ella señalara en respuesta. Eso es comunicación. No es lengua de señas. Pero es el principio. Es lo más importante que hay. El deseo de entender. Jorge miró a su hija al otro lado del salón, que ya elegía seria y decididamente con el dedo en el menú lo que quería. Perdí 7 años. Dijo en voz baja. No ha perdido, ha sufrido. Ella lo dijo sin lástima, solo con verdad. Entre esas dos cosas hay una gran diferencia. Esa frase dejó a Jorge a medio pensamiento. Nadie antes le había dicho eso. No así, tan simple, tan directa, sin juicio, como una verdad que siempre había existido pero que necesitaba escuchar de otra persona para finalmente creerla. Unos días después, empezaron a verse fuera del restaurante. Jorge le pidió a María que le diera clases de lengua de señas. No como cliente, dejó claro desde el principio, sino como un padre que necesitaba aprender. Ella aceptó y no cobró nada por ello. Las clases eran en la biblioteca del barrio 3 veces por semana. María era paciente, pero no condescendiente. Cuando se equivocaba con alguna seña, lo corregía, sin excesiva delicadeza. Cuando lo hacía bien, sonreía de tal manera que valía más que cualquier elogio. Un jueves por la tarde, después de casi un mes de clases, Jorge miró a su hija en el restaurante y le dijo en lengua de señas, con las manos aún torpes pero de todo corazón: ¿Quieres postre? Laura se quedó quieta. Miró las manos de su padre, miró su rostro y respondió con señas, con una sonrisa tan amplia que sus mejillas se elevaron hasta los ojos. Sí, papá. Jorge se giró para que nadie lo viera, pero sus hombros subían y bajaban lentamente, como los de alguien que intenta no llorar pero no puede. María estaba al fondo, arreglando las mesas, y lo vio todo. No se acercó a ellos, solo se quedó un instante con los ojos brillantes y luego siguió trabajando. Pero lo que ocurriría la semana siguiente, ella no lo esperaba. Una visita que cambiaría el frágil equilibrio que habían construido. Una intromisión que nadie pidió y que llegó con fuerza veneno. Y Jorge no estaría preparado para lo que ella haría. Se llamaba Camila, la exnovia de Jorge. 4 años de relación, terminados 2 años atrás, y de los que prefería no acordarse. Camila era hermosa, elocuente, se movía en los mismos círculos sociales que él y nunca ocultó que la presencia de Laura en la vida de Jorge era un problema para ella. Apareció de nuevo un lunes por la tarde, sin invitación. Entró al restaurante con tacones altos y una sonrisa ensayada, como quien llega a un lugar donde conoce a todo el mundo. Saludó a Jorge con 2 besos, ignoró por completo a Laura y se sentó sin que la invitaran.
Me dijeron que estás viniendo seguido a este lugar, dijo ella, mirando a su alrededor con ojos entrecerrados. Sí, vengo, me gusta. Camila cruzó mirada con María justo cuando ella se acercaba a la mesa. Ella es la famosa camarera. Preguntó con un tono que no era una pregunta, sino un juicio. Jorge no respondió. María se acercó, sonriendo como siempre. Saludó a Jorge, miró a Laura e hizo una seña de saludo con la mano. Laura respondió con alegría. ¡Qué bonito!, dijo Camila con la sonrisa de alguien que piensa exactamente lo contrario de lo que dice. La camarera que le hace señas a la niña. María no reaccionó. En absoluto. Anotó el pedido, le preguntó con señas a Laura qué quería, todo con la misma calma de siempre. Cuando ella se fue, Camila se inclinó hacia adelante. Jorge, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Que vengas aquí cada semana con Laura a que te atienda una camarera. La gente habla. ¿Qué gente? La gente que importa. Tus socios, tus amigos dicen que te estás aislando, que has cambiado, que estás obsesionado con aprender lengua de señas. Jorge miró a su hija, que dibujaba sin prestarles atención. Sí, he cambiado, dijo con voz tranquila. Ya era hora. El rostro de Camila se endureció. Ella no es de tu mundo, Jorge. ¿De qué mundo? De tu mundo. Tienes obligaciones, tienes una imagen, tienes una empresa. No puedes tener una relación romántica con una empleada de un restaurante solo porque entretiene a tu hija sorda. Esa palabra cortó el aire. Sorda. Dicha como si fuera un defecto, como si Laura fuera un problema que había que manejar. Jorge permaneció en silencio un rato que pareció largo. Laura seguía dibujando ajena. ¿Vas a irte ahora?, dijo Jorge sin ira. Pero Jorge, ahora, dijo firmemente. Ella se levantó, se ajustó el bolso al hombro, lanzó una última mirada a María, que estaba al fondo del salón. Te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepiento de muchas cosas, respondió él. Pero de esto nunca me arrepentiré. Camila se fue. En el salón hubo un instante de silencio. Laura levantó la vista del cuaderno, miró a su padre y preguntó con señas. ¿Está todo bien, papá? Jorge respiró hondo, respondió con señas, aún aprendiendo, aún torpe, pero respondió. Sí, hija, todo está bien. Laura asintió con seriedad, como hacía cuando estaba verdaderamente de acuerdo, y volvió a dibujar. María se acercó con el pedido y dejó los platos con cuidado. Cuando iba a darse la vuelta, Jorge dijo en voz baja, «Gracias por no reaccionar». Ella se detuvo, giró ligeramente. «No hace falta que me lo agradezcas». En su voz había algo sereno, como el de alguien que ya ha pasado por eso antes y se ha vuelto más fuerte. Aprendí hace tiempo que la reacción de quien quiere menospreciarme no es mi responsabilidad. Lo que ella piense de mí no define quién soy. Jorge la miró, y fue en ese momento, ni antes ni después, en ese mismo momento, cuando entendió lo que sentía. No era gratitud, no era admiración, era algo más profundo, era reconocimiento. Era esa sensación de encontrar en otra persona cualidades que siempre habías admirado pero que nunca supiste cómo nombrar. Esa noche, Jorge no durmió durante varias horas. Pensó en Laura, pensó en María, pensó en Ana, la esposa que había perdido, y se preguntó si ella aprobaría lo que sentía. Y algo dentro de él, tranquilo, seguro, respondió que sí. Pero había algo que María aún no le había contado. Un secreto sobre su sobrina sorda que cambiaría todo. Lo que él pensaba sobre el destino. Algo que, cuando lo supiera, le haría entender que aquel encuentro en el restaurante no había sido casualidad. Nunca lo fue. La primera en descubrirlo fue Laura. Un sábado por la tarde, cuando María les enseñaba a Laura y a Jorge una seña nueva en la biblioteca, Laura de repente se detuvo y se quedó mirando la muñeca de María. Allí había una pulsera fina de cuero, casi invisible, con un pequeño colgante en forma de flor. Laura, con los ojos muy abiertos, señaló la pulsera. María miró su muñeca y sonrió con una ternura especial. Mi sobrina me la regaló, le dijo a Jorge, quien tradujo la frase con señas para Laura. Laura hizo una seña que Jorge aún no conocía. Le preguntó a María qué significaba. María se quedó callada un momento. Ella preguntó si quiero mucho a mi sobrina. Y le respondí que sí, que la quiero como si fuera mi hija, que ella me enseñó cosas
que ninguna escuela podría haberme enseñado. Jorge esperó. Sentía que aún no era todo. María respiró hondo, y entonces lo contó. La sobrina se llamaba Clara. Tenía 7 años. Era sorda de nacimiento, como Laura. La madre de Clara, hermana de María, se enfermó hace 2 años y no pudo recuperarse. Desde entonces, Clara vivía con María en un apartamento pequeño, humilde, pero lleno de amor. María aprendió lengua de señas por Clara. Estudió de noche después del trabajo con libros que sacaba de la biblioteca. Hizo un curso gratuito en un centro comunitario, aprendiendo cada señal con la paciencia de quien sabe que eso cambiará una vida. Y así fue. ¿Clara tiene amigos en la escuela?, preguntó Jorge. Tiene 2. Los demás todavía no. Saben cómo acercarse a ella. Pero ella está bien, es fuerte. ¿Como usted?, dijo Jorge. María no respondió, pero lo miró de una manera que fue respuesta suficiente. 3 semanas después, Jorge tomó una decisión que había estado madurando durante meses. Llamó a la mejor escuela de educación inclusiva de la ciudad, no para inscribir a Laura, sino para hacer una donación que permitiera contratar más profesores capacitados en lengua de señas y aceptar a más niños. Niños como Laura, niños como Clara. Cuando se lo contó a María, ella permaneció en silencio un largo rato. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Yo tenía mucho dinero y ningún propósito, dijo él. Y entonces la conocí a usted y entendí que, después de lo que hizo por Laura aquel día, nadie más debería crecer sin tener acceso a algo así. María se cubrió el rostro con las manos por solo un segundo. Luego levantó los ojos llenos de lágrimas, con esa mezcla de fuerza y ternura que solo ella tenía. Jorge, yo no tengo prisa, dijo él. No pido nada que usted no quiera dar. Solo digo que mi vida cambió porque usted hizo lo que todos los demás decidieron no hacer en aquel restaurante, y que quiero que esté a mi lado, usted y Clara, si así lo desean. El silencio que siguió fue de esos que no necesitan ser llenados. Laura estaba junto a ellos. Miraba a uno y a otro con sus ojos atentos de los que nada escapaba. Y entonces le hizo María una seña sencilla, que Jorge ya conocía de memoria. Quédate con nosotros. María miró a la niña de 7 años que meses atrás había llegado a aquel restaurante entre lágrimas y que ahora la miraba, con una confianza tan inmensa que era imposible dudar, y lloró, no de tristeza, sino de un enorme alivio. Ese que solo sentimos cuando algo que faltaba y que tanto tiempo llevamos esperando, por fin llega. Se agachó a la altura de Laura, la abrazó con fuerza y le dijo en lengua de señas palabras que Jorge no vio, pero a las que Laura respondió varias veces asintiendo con la cabeza. 6 meses después, un domingo por la tarde, alrededor de una sencilla mesa en una casa con jardín, estaban sentadas 4 personas: Jorge, María, Laura y Clara. En la mesa había comida casera de verdad. Sobre la encimera había harina esparcida. En la cocina se cocinaba una salsa. Laura y Clara dibujaban juntas en un cuaderno enorme que compartían. Jorge lavaba los platos. María se reía de algo que él había dicho. Era una escena corriente y, al mismo tiempo, lo más extraordinario que Jorge había vivido en toda su vida. Aquella noche, después de que las niñas se durmieran, él y María se sentaron en el jardín. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban. ¿Crees que Dios pone a las personas adecuadas en nuestro camino?, preguntó María. Jorge miró al cielo un momento. Antes, habría dicho que no. Habría dicho que es coincidencia, azar, suerte. Habría dicho que la vida no tiene guión. Pero ahora se giró hacia ella. Pero ahora miro a Laura, a Clara, a ti, y no puedo llamar coincidencia a esto. En todo esto hay un cuidado demasiado grande para ser solo casualidad. María apoyó la cabeza en su hombro con la ligereza de quien está exactamente donde debe estar. Mi sobrina necesitaba una familia, dijo en voz baja. Mi hija necesitaba una madre. Y tú, creo, necesitabas entender que el amor no se dice con palabras. El amor habla a través de los que aparecen, cuando todos los demás se van. Jorge pensó en Ana, en cómo le habría gustado María, cómo se habría reído con Clara, cómo habría mirado a Laura con un inmenso orgullo de madre. Y estaba seguro de que aquello no era una traición, sino una continuación. Dios le decía que la historia no había terminado el día del parto, que había algo más, que había esto, una familia, nacida no del destino, sino del amor más genuino que existe, del amor que aparece,
sin avisar, sin pedir nada a cambio, en un restaurante lleno de miradas de desaprobación, en la persona que hace una simple seña a una niña, que solo necesitaba ser entendida. Laura nunca volvió a llorar en aquel restaurante, pero cada vez que pasaba frente a sus puertas, se detenía, miraba la mesa donde se había sentado aquel primer día y sonreía, porque allí había empezado su familia, con un plato sin cebolla y una sandía cortada en forma de estrella. Eso fue suficiente. Siempre es suficiente cuando viene del corazón correcto. Fin. Si esta historia ha tocado tu corazón tanto como el mío, deja tu opinión en los comentarios. Me encanta leerlos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las siguientes historias conmovedoras como esta. Hasta pronto. Amén.